Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Guapos y guapas. Mi nombre es Alex, pero otros me llaman Colocho, Rizos, Colochi, Maruchan y... Lo siento, pero YouTube no me dejará decirlo. La verdad, les vengo a hablar de un libro que leí hace un par de semanas que se titula El Ollantay. Pero bueno, a lo que vinimos en este video. Nuestra historia comienza con un gran, temido, respetado general llamado Ollanta. Será nuestro personaje principal en este drama, originario de Antisuyu. Su pueblo natal fue un plebeyo de nacimiento, pero al ser un gran guerrero de gran valentía, llegó a ser uno de los hombres más fuertes e importantes del Inca. En ese entonces el Inca era conocido como el rey, y en ese entonces el Inca era Pachacútec, que lo vamos a conocer más por el nombre del Inca durante toda la historia. Es el rey de todo Cusco, la antigua capital de Perú. Un día Ollanta se encontraba en casa, pero al ser un hombre importante para el Inca tenía su palacio en Antisuyu. La verdad, como me gustaría vivir en una casa así, ¿se imaginan? Resultó que su criado Hichaki lo oyó en una de sus conversaciones en solitario diciendo que amaba a Cuscuyur. Cusicuyur era la princesa del imperio e hija del Inca, también la hija más amada del rey. Si se pueden imaginar que un padre puede ser celoso, ya verán por qué. Ollanta ya estaba cansado de ocultarle el amor que sentía por la princesa, así que un día decidió irse directamente a hablar con el Inca para que le aceptara, pero antes de ir a hablar con el Inca decidió visitar primero a Wilcauma, quien era el sumo sacerdote del imperio. Ollanta le había contado todo el amor que sentía por Cusicuyur, pero en un tono más serio le dijo que no lo hiciera, ya que esto le traía consecuencias al hacerlo. Pero ustedes saben cómo es uno de enamorado, no piensa en nada, solo en esa persona, que harías lo que fuera, como dejar empeñado tu foto por tu amado. Perdóneme, deme un momento. Ollanta llega al palacio de Pachacútec, donde dice que lo alaba, le agradece por todo el alto rango de ser un general originario de Antisuyu. Esto con el fin de amansar al Inca, donde en cierta parte lo logra hacer, pero al momento de decirle que ama a su hija, se pone furioso. Es como decirle a tu jefe que te enamoraste de su hija y ella de ti y te lo prohíbe y se vuelve un amor prohibido, murmuran por... El Inca había mandado a llamar a Rumiñahui, quien era el general de Anansuyú. Él había ordenado que fuera a las tierras de Antisuyu a capturar a Ollanta. Después de lo acontecido, Pachacútec mandó a encerrar a su hija en un calabozo. Esto porque había enamorado a un plebeyo. Sí, esto es turbio. El general Rumiñahui trató de capturar a Ollanta, tratando de atacar a Antisuyu, el cual no tuvo éxito. Esto encadenó una gran batalla en donde su comarca perdió y Ñahui tuvo que salir allí casi muerto. Luego de un lapso de tiempo en donde transcurrieron 10 años, el Inca Pachacútec había muerto, pero antes de que falleciera, él le había dejado el trono a su hijo más pequeño, que se llamaba Tupac Yapunki. Esto porque siendo el más joven, era el más versátil. En otra parte de la historia vivía una niña pequeña llamada Imazumac, quien era la hija de Ollanta y Cusicuyur. La pequeña fue el resultado del matrimonio secreto entre los dos mencionados anteriormente, pues su madre la ocultó para que el Inca Pachacútec jamás se enterara. Durante toda su vida vivió en un templo de vírgenes bajo el imperio Inca. A la única persona a quien le tuvo toda su entera confianza fue a Pitusaya, quien fuese su nodriza, y a la única persona que le mostró su profunda tristeza por nunca haber conocido a sus padres, pero siempre le ocultaba a la matrona de
en ese lugar. Ella se llamaba Mamacaca. Así es, hablo de la villana del cuento, quien era una persona muy dura, cruel y amargada. Un día, Imazumak había escuchado lamentos, llantos que venían dentro del calabozo del convento de vírgenes. Su madrina la llevó. Cuando la llevó, Kusikuyur levantó la mirada y su corazón se alegró al ver a su hija. Kusikuyur le cuenta la historia de cómo llegó al calabozo y quién era su padre. Después de que ellas platicaran, Pitusaya se la lleva, pero Imazumak le promete que buscará la manera de sacarla de aquí. Mientras el Inca Tupac Yupanqui buscaba la manera de parar la guerra contra los opositores del imperio, mandó al general Rumiñahui para capturar a Ollanta, pero esta vez tuvo la astucia de crear un plan para capturarlo con éxito. Se hizo pasar por herido para llegar con el general de Antisuyu. Al ver esto, Ollanta le tuvo compasión y lo invitó a quedarse, ya que estaba a punto de hacer una fiesta en honor al sol. Para poner un poco en contexto, el sol era como el dios superior del imperio inca. Después de que Ollanta y su gente cayera de la embriaguez, el general Rumiñahui y su gente atacaron a la gente de Antisuyu. Esto dio como resultado la captura exitosa del general Ollanta y de sus hombres de confianza, Piquichac, su criado, y Ahorco Huaranca, quien era el anciano sabio de Antisuyu. Luego de la emboscada, los tres capturados fueron llevados al Inca Tupac Yupanqui, donde el Inca estaba a punto de matarlos por ser opositores de su reino, pero antes de que ellos fueran ejecutados, Tupac Yupanqui le dijo que lo reconociera como su supremo Inca, valeroso y más aguerrido. Ollanta y sus dos hombres lo reconocieron. Al ver esto, Tupac Yupanqui le ordenó al general Rumiñahui que lo soltara, puesto que el Inca reconoció la valentía de Ollanta. Por consiguiente, lo nombra como el nuevo Inca. Ollanta se queda perplejo, ya que no se lo podía creer. Tupac Yupanqui le dice que emprenderá un viaje durante un tiempo y le dice que es la persona indicada para tomar el cargo de Inca. Tupac Yupanqui le pregunta a Ollanta qué fue el que lo impulsó a ser un opositor de su reino. Ollanta le responde que fue porque el Inca anterior privó de vida a su amada esposa. Tupac no sabía que era casado. Es entonces un sirviente de Tupac Yupanqui le anuncia que una niña quería hablar con él. Le concede la entrada. Es entonces entra Imazumak, le ruega que le ayude puesto que su madre está encarcelada injustamente. En ese momento, tanto Tupac y Ollanta deciden ayudarlo. Cuando llegan al templo, el Inca Tupac Yupanqui queda sorprendido al ver a su hermana en un deplorable estado y le pregunta a la matrona Mamacaca. El nuevo Inca, Ollanta, entra al calabozo y al ver a su amada empieza a llorar de alegría, puesto pensó que su amada esposa había muerto, pero Kusikuyur le dice que no y que gracias a su hija pudieron estar juntos nuevamente. Ollanta se queda sorprendido al ver que Imazumak es su hija y la abraza. El Inca Tupac Yupanqui, al ver este gran momento, les concede su aprobación para que Ollanta, Kusikuyur e Imazumak pudieran estar juntos, terminando de una manera alegre. Mi opinión para este cuento y este libro es excelente. Si bien es un cuento que se relata desde tiempos precolombinos, ha sido alterado bastante por las traducciones, sin olvidar de que hace muchos años se consideró que este cuento pertenecía a un sacerdote católico español. Pero bien, hasta aquí el video. Si te gustó, me gustaría que dejaran una manita arriba para que así pueda seguir animando a más personas con el hábito de la lectura. Por ahora les digo, nos vemos y hasta la próxima.